Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de nuevo su amigo John Teorías con el Cap 5 de Issei y el nuevo Ghost Rider. Antes de empezar quisiera darle su feliz año nuevo a mis suscriptores, espero hayan pasado bien con sus familias y bendiciones para ustedes los cuales me han apoyado mucho desde mi comienzo. Gracias a todos y sin más comenzamos. Vemos a nuestro prota en la azotea de la academia, viendo el paisaje mientras este miraba a los estudiantes caminar hablando. Issei. Siento que poco a poco voy cambiado, dijo, viendo su mano. Lo que no se percató fue que Rias y Sona lo habían detectado rápido y estás rápido. Vieron a la azotea, viendo a un Issei el cual estaba perdido en sus pensamientos hablando Sona. Sona. ¿Qué te pasó? Issei dijo con tristeza, mientras una pelirroja solo lo veía al castaño, mientras se agarraba su pecho al recordar lo que hizo, pero en eso vieron como Issei las miró con la misma mirada, mientras este solo se retiró de la azotea, dejando a las dos herederas con tristeza mientras avanzaban a sus aulas. Volviendo con el castaño. Vemos cómo esta fue a su salón, pero en eso es interceptado por su hermano el cual habló. Yusei. Espero estés preparado ya que si me dolió esos golpes, dijo Yusei mientras se ponía al frente de Issei el cual solo se detuvo y dijo con una voz muerta: Issei. Hazte a un lado, dijo mientras un aire helado les recorrió a todos ahí, pero Yusei, haciendo caso omiso, quise agarrar el hombre del castaño, pero este rápido le hice una llave mientras le torcía el brazo haciendo que este gritara. Mientras todo veían la escena, al cabo de segundos Sona y Rias llegaron viendo como Issei le tenía hecho una llave de lucha libre a Yusei el cual se estaba quejando. En eso escucharon hablar a Issei. Issei. Te dije que te apartaras y no lo hiciste, dijo mientras aplicaba más fuerza haciendo que se escuche un crack, lo cual todo vieron como Issei le había roto el brazo a Yusei el cual gritaba de dolor en el suelo mientras un Issei lo soltó y dijo con una voz sin vida. Issei. Sal de aquí, basura, dijo dándole una patada en el estómago, mandándolo a volar hacia los pies de Rias, la cual vio a Issei un poco asustada hablando. Rias. Issei, ¿qué has hecho?, dijo tomando valor, pero en eso un Issei la fulminó con la mirada, haciendo que ésta callara mientras el castaño volvió a hablar. Issei. Te dije que contestarás a tu perro faldero y no los hiciste. Para la próxima no habrá misericordia mía y yo mismo me encargaré de eliminarlo, dijo con una voz más gruesa mientras desplegaba un aura tétrica haciendo que todos comience a jadear. Sona se dio cuenta rápido de esto y dijo. Sona. Issei, cálmate, Yusei, no te volveré a molestar más, dijo también asustada. Issei. Eso espero, porque si no la próxima no será un brazo roto, dijo mientras desplegaba más aura, haciendo que todos cayeran al suelo mientras una Sona tomó valor y se puso en pose de pelea, pensando que Issei los iba a atacar, pero en eso Issei solo dijo Issei. Espero no se me acerquen, dijo mientras se calmaba y el aura bajó haciendo que todos puedan levantarse, viendo como un castaño se retiraba del lugar dejando a Yusei con un brazo roto y a las dos herederas asustadas por el tremendo despliegue de poder de Issei. Volviendo con Issei, este estaba caminando cerca del parque, pero en eso la misma voz volvió a hablarle. Voz. Se está derramando sangre de inocentes, dijo mientras un Issei comenzó a agarrarse la cabeza mientras sufría de nuevo la transformación. Después de segundos, vemos como Issei se había convertido en el Vengador mientras este habló. Vengador. Tengo hambre, dijo mientras llamó a su moto para treparse y irse del lugar. En otro lugar vemos como varios demonios renegados estaban a punto de matar a una mujer. El primer demonio iba a lanzar un ataque, pero antes de hacerlo una risa se escuchó. En eso ven como el Vengador llegó al lugar mientras se bajaba de su moto y los apuntaba hablando con una voz tétrica. Vengador. Culpables, dijo mientras hacía aparecer su cadena. En eso los renegados solo se molestaron y se lanzaron hacia el Vengador el cual los esperaba. En eso Issei desapareció de la vista de todos los renegados, comenzaron a mirar a dónde se había ido, pero en eso escuchan un grito el cual era de su compañero que había sido atravesado por el puño del Vengador mientras este ría como loco para después quemarlo hasta no quedar en de los renegados restantes. Se molestaron y se lanzaron hacia él, pero el Vengador movió su cadena para después agarrar el puño de un renegado y conectarle un rodillazo el cual hizo arrodillar al demonio. Sus demás compañeros al ver esto lanzaron ataques combinados, pero en eso el Vengador los detuvo con su mano mientras decía. Vengador. Sufran, dijo mientras llamas envolvieron a los renegados, mientras estos comenzaron a gritar mientras se hacían polvo, dejando solo a su compañero el cual estaba asustado mientras veía al ser que estaba frente suyo. En eso el Vengador lo alzó y dijo. Vengador. Sufre como las almas que asesinaste, dijo haciendo la mirada de la penitencia, haciendo que el renegado gritara mientras se le carbonizaban sus ojos por completo para luego el Vengador tirarle el cuerpo mientras lanzó una llamarada volviendo cenizas el cuerpo. En otro lado.
Vemos como Carter y Johnny seguían la pista del contrato de 1000 almas, en eso sintieron como el poder del Vengador se hacía más grande hablando Johnny. Johnny, el muchacho se está haciendo más fuerte. Carter, hay que encontrar ese contrato rápido. El muchacho está a punto de caer en la oscuridad, dijo, sintiendo el aura de rencor y odio que emanaba el poder del Vengador. Volviendo con el Vengador. Vemos cómo este salió del lugar, dejando a la mujer la cual solo se desmayó. Con el Vengador. Vemos cómo este tomó un rumbo desconocido mientras su aura cada vez era más densa y oscura haciendo que su poder esté en desbalance. En eso paró su moto y subió hasta una montaña mientras dio un rugido fuerte, mientras una estela de luz subió hasta el cielo, mientras el poder del Vengador iba aumentando. Los 3 líderes se dieron cuenta de esto y rápido fueron al lugar viendo con preocupación al ser que elevaba su poder. En ese momento, apareció el grupo Gremor y Citri, viendo al Vengador con miedo ya que el aura hacía que comenzaran a jadear, pero en eso una ángel que estaba atrás de Michael se tapó la boca mientras una lágrima caía de sus hermosos ojos. Michael se dio cuenta de esto y dijo: Michael, ¿qué pasa Gabriel? ¿Por qué estás así? Dijo mirando a su hermana. En esos Gabriel solo dijo: Gabriel, ¿qué te habrán hecho para que tu corazón esté así? Dijo mientras comenzó a caminar hacia el ser el cual no se había dado cuenta de esto. Michael al ver esto quiso detener a su hermana, pero Gabriel solo lo detuvo y dijo: Gabriel, por favor hermano, dijo mientras seguía caminando hasta el ser el cual seguía gritando mientras su poder seguía elevándose. En eso sintió la presencia de Gabriel y dijo con una voz infernal: Vengador, ¿qué quiere el segundo ángel más poderoso del cielo? Dijo, dejando a todos en shock como ese ser sabía todo sobre ellos, pero dejaron esa duda para después al ver cómo Gabriel cruzó el campo de energía que tenía el Vengador mientras al sentir cómo se acercaba el ángel, sintió como una calma en su corazón mientras su poder comenzaba a disminuir, sorprendiendo a todos por cómo Gabriel pudo hacer controlar al ser. Gabriel, al estar ya cerca del Vengador, tocó su pecho mientras el Vengador estaba calmado mientras llamas azules salían de su cuerpo, haciendo que Gabriel sea cubierta por esas llamas azules, haciendo que ésta se sienta rara mientras ella seguía tocando el pecho del Vengador hablando. Gabriel, dime qué te hicieron, fue la pregunta de la ángel hacia el Vengador, el cual solo se queda callado. Segundos después iba a responder, pero en eso Yusei, que ya se había molestado mucho, lanzó un ataque hacia el Vengador, el cual al ver esto solo encendió su cuerpo de nuevo en llamas, mientras abrazó a Gabriel y la protegió del ataque, dándole en la espalda al Vengador, el cual rivió un poco. Rías al ver que Yusei atacó, dijo molesta y asustada. Rías. ¿Que estás loco? Yusei dijo molesta mientras le daba una bofetada a Yusei, el cual solo se sorprendió, pero en eso todo el lugar tembló antes el aumento de poder del Vengador, el cual dijo con la misma voz: Vengador, ustedes merecen un castigo, dijo mirando a todos, haciendo aparecer su cadena mientras los líderes al ver esto se pusieron en pose de pelea, pero en eso el Vengador desapareció de la vista de todos. Sir Zech. ¿Pero dónde se fue? Dijo viendo a todos lados, pero nada. Azazel. Es muy veloz. Michael, no se confíen, dijo serio. Gabriel, que ya había abierto los ojos, vio como el Vengador apareció atrás de Yusei y en ese momento Gabriel gritó: Gabriel, atrás de ustedes, dijo todo. Intentaron girar, pero en eso vieron como Yusei salió volando hacia unos árboles, mientras el Vengador solo miraba a dónde había caído. En eso una ajeno lanzó un rayo, pero el Vengador solo dijo: Vengador, ni lo intentes, hija de Barakiel, dijo, dejando en shock a la pelinegra, mientras un Azazel se sorprendió más al ver que ese ser sabía más de lo debido. En eso creó varias lanzas de luz para lanzarla, pero en eso todo vieron como el Vengador ya estaba delante del caído en segundos, mientras lo apuntaba con su dedo, dejando congelado al caído. Al ver la velocidad del Vengador, en eso el Vengador habló: Vengador. Azazel dijo mientras seguía apuntándolo, viéndolo con sus ojos en llamas al caído, el cual estaba cagado del miedo por tener tan cerca al ser, pero en eso un Michael apareció atrás del Vengador intentando encadenar al ser, pero rápido se movió atrás de él dándole un golpe leve en la espalda al ángel. En eso todo vieron como el arcángel más poderoso cayó al suelo mientras sintió como su cuerpo fue golpeado varias veces, dejando sorprendidos a todos, pero en eso el Vengador saltó hacia donde estaba su moto mientras solo dijo: Vengador,
Nos volveremos a ver, líderes, dijo mientras daba su risa icónica y arrancó su moto, dejando un camino de fuego mientras todos habían quedado asustados con la demostración de poder y habilidades del Vengador. Incluso Sir BJ, el cual no se movió, solo analizó al ser estaba que sudaba a mares, ya que si pudo con dos líderes de facciones, y para concluir dejó casi fuera de combate al arcángel más poderoso del cielo con facilidad. Con eso ya había sacado una conclusión: ese ser era más poderoso que ellos, incluso estaría a la par de los dragones celestiales. Pensó lo último sudando más, ya que si ese ser tenía ese poder nadie lo podía detener. Con el Vengador. Vemos cómo este había llegado a un lugar mientras se bajó de su moto y comenzó a caminar mientras su transformación se desvanecía, viéndose de nuevo al castaño, el cual solo dijo: Issei. ¿Qué pasó de nuevo?, dijo sin recordar nada y viendo que había llegado a un parque, mientras este comenzó a caminar hacia un arroyo. En eso este se acostó en el pasto verde mientras veía el cielo, el cual estaba plagado de estrellas, mientras solo se perdió en sus pensamientos sin darse cuenta que una rubia lo había seguido, quedando sorprendida a ella misma al ver quién era el Vengador. Esta solo seguía escondida mirando qué ocurría. Volviendo con Issei. Este solo estaba perdido en sus pensamientos, mientras recordaba todo lo que había pasado. Sin darse cuenta, el aura de antes estaba siendo desplegada. Sin darse cuenta, la rubia, al darse cuenta de esto, creó un campo de energía para que el aura de Issei no salga de ese campo de energía, mientras siguió observando al castaño, el cual solo dijo: Issei. ¿Por qué? Dime, dijo mientras miraba al cielo. ¿Por qué mierda me haces esto?, dijo esta vez gritando, haciendo que la rubia esté triste. En eso escucho otro grito del castaño. Issei. ¿Por qué mierda me haces esto, Dios?, dijo levantándose mientras golpeaba el sueño con fuerza, haciendo que sus nudillos sangren mientras maldecía a Dios, mientras la rubia que escuchaba está solo derramando lágrimas sabiendo por lo que sentía el castaño, el cual todavía no se había dado cuenta. Volviendo con Issei, vemos cómo este terminó de golpear el suelo viéndose sus nudillos, los cuales sangraban, hablando el castaño. Issei. No te he hecho nada, Dios, ¿por qué me haces pasar por esto?, dijo, dando otro grito al cielo mientras su aura se hacía más densa, haciendo que varias plantas cerca se marchiten. Mientras la ángel seguía viendo esto con tristeza, no podía soportar que el alma tan pura del castaño esté desapareciendo poco a poco. Así se le ocurrió una idea mientras desaparecía del lugar. Volviendo con el castaño, solo lloraba de frustración mientras poco a poco se iba quedando dormido. En eso una luz apareció al frente de él mientras bajaba, viéndose una rubia de ojos azules con un cuerpo que deja atrás a Rias y Akeno. En eso la rubia vio como Issei se había quedado dormido haciendo un puchero lindo, hablando. Gabriel. Qué injusto, ya que quedó dormido, dijo, inflando sus mejillas mientras solo veía a un castaño dormido. En eso le ganó la curiosidad y tocó la cara del castaño mientras solo dijo. Gabriel. Qué lindo se ve dormido, dijo dando una risita mientras acaricia el pelo del castaño. En eso por curiosidad puso la cabeza de Issei en sus piernas, mientras seguía acariciando el rostro de Issei mientras pensaba qué podía hacer para que no caiga en la oscuridad del castaño. En eso escuchó como Issei habló dormido. Issei. Rías, ¿por qué?, dijo mientras una lágrima caía de sus ojos, mientras Gabriel solo lo miraba con tristeza. Ya había pasado una hora y podemos ver cómo Gabriel tenía aún en sus piernas a un castaño, el cual solo dormía plácidamente, y en el lapso del tiempo tocó sin querer a la rubia pensando que era comida, lo cual la rubia solo se sonrojó, ya que donde había tocado Issei había sido sus pechos, lo cual con pena solo le dio un golpecito leve en la nariz al castaño, el cual solo dio una sonrisa mientras seguía dormido. Volviendo al presente. Seguimos viendo cómo la rubia seguía acariciando el rostro de Issei mientras sin darse cuenta comenzó a acercar su rostro al del castaño mientras miraba su linda expresión al dormir, pero en eso volvió a la realidad y vio cómo estaba a centímetros del rostro del castaño. Rápido se alejó sin despertar al castaño sonrojada mientras se preguntaba qué le pasaba, por qué se sentía así. En eso una ventisca hizo mover el cabello rubio de Gabriel mientras solo pensaba qué le estaba pasando, pero dejó eso de lado y usó poder para levantar el cuerpo de Issei mientras desapareció del lugar con un Issei dormido. En otro lugar. Vemos como Gabriel aparece en una casa, la cual era de ella, que siempre utilizaba cuando salía del cielo. En eso sin hacer mucho ruido llevó al castaño a una habitación. Llegando a la habitación abrió la puerta y se acercó a la cama mientras con cuidado acostaba el cuerpo del castaño, el cual seguía dormido.
Pasaron minutos mientras una Gabriel solo veía al castaño acostado, mientras esta estaba sentada a un lado de él, mientras esta solo veía el corazón de Issei, el cual estaba en oscuridad, pero todavía quedaba una llama blanca. Viendo que podía ayudarlo, lo cual decidió ayudar al castaño, aunque esta sin querer dijo su castaño, lo cual se sonrojó al escuchar lo que había dicho. Así pasó un tiempo, mientras el sueño comenzó a ganarle a Gabriel, la cual sin saber su cuerpo, se movió a un lado del castaño mientras está solo, lo miraba ya acostado al lado del castaño. El sueño la venció y se quedó dormida con una sonrisa. Y bueno amigos, hasta aquí este capítulo, espero les haya gustado. Sé que ha pasado un tiempo desde que subí un vídeo, lo cual tuve problemas y tuve que dejar en pausa mis historias hasta resolver esos problemas, pero al fin pude resolverlos y ahora estoy de regreso y con más ganas de subir vídeos para ustedes que me han apoyado mucho. Desde ahora subiré 2 vídeos por semana para que puedan disfrutar, ya que debido a mi trabajo no puedo estar escribiendo tanto y tengo que tomarme un tiempo o mi día libre para actualizar mis historias. Con todo eso dicho, espero que estén bien y bendiciones para todos ustedes. John fuera.